importante. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una educación, un patrón de educación cristiana, puede visitar otras iglesias y no va a discernir, ni tampoco va a tener el comportamiento adecuado en esos lugares. Se lo voy a poner en un ejemplo bastante práctico. Comer. Si a usted lo invitan a una cena de gala y usted dice, oh, cena de gala, vamos a la cena de gala, se pone su traje y todo, y está gente muy renombrada ahí y gente muy eminente, y usted de repente ve en su mesa como 10 tenedores, por decirle algo, ¿no? Mira tenedor, mira cucharilla, otra cuchara, y si es que a pie se va siempre, entonces dice usted, ¿y aquí cómo es que le hago? ¿Cómo es que, y aquí cómo comienzo? Entonces, toda la gente eminente que está en la mesa empieza a comer, y uno no sabe aquello. Entonces, ¿por qué? Porque en ese ambiente no nos educaron. Entonces, cuando usted llega a un ambiente donde su educación no está a la altura de esa gente, se va a ver mal. Fíjese que hay gente cristiana muy bien intencionada, pero mal educada. Espiritualmente, físicamente, doctrinalmente. Entonces, cuando quiere hacer algo, aunque sus intenciones son buenas, la manera de hacerlo le causa un obstáculo. Entonces, esta falta de educación ministerial, o como quiera llamarle, esta falta de educación dentro de las iglesias se está dando mucho. Porque la mayoría de iglesias no enseña doctrina. Y estas enseñanzas, aunque usted diga, pero es que no se leen muchos textos bíblicos, es que no se hablan de diferentes cosas. Mire, hermano, fíjese que solamente el hecho de no tener un culto ordenado ya crea un estrés en la iglesia. Cuando hay orden en una iglesia, crea un ambiente favorable y hasta el Señor se mueve muy lindamente. Fíjese que, bueno, esto yo lo hablo porque gracias a Dios hemos crecido en una iglesia doctrinada, una iglesia enseñada, pero, y aquí me voy a meter un poquito quizás antes de comenzar el tema, pero hay iglesias donde dice, hay que darle libertad al Señor, y hay que darle libertad al Señor. Y aunque no haya mensaje, y a cantar todos, uno saltando por allá y otro, y aquello bien se siente que no es el Espíritu Santo. Y de repente se pasaron 3 horas, mire, se le olvidó de que hay hermanos que entran a las 5 de la mañana a trabajar. Todo hay una educación. Y si alguien me pregunta, pero ¿y qué si el Señor toma el control? Cuando Dios toma el control, usted va a sentir que es Dios que toma el control. Pero es que lo siente. Y eso, cuando usted lo siente, usted sabe que Dios es educado. Es más, Dios bendice aún el orden que nosotros tenemos, porque Dios es un Dios de orden. Cuando Él tome el control en alguna área de un culto, en una iglesia, usted va a sentir que es Dios que lo está haciendo. Pero cuando no es Dios, hay una desconfianza, hay un sentir que usted siente que no es Dios. Cuando usted se educa en una iglesia o lo han doctrinado en una iglesia y visita una iglesia no doctrinada, siente la diferencia. Se siente. Y usted dice, ay, pero es que no me han enseñado así. Es que usted bien siente o bien sentimos y percibimos cuando hay un orden y cuando hay la presencia de Dios en un lugar y cuando no la hay. Es más, cuando una persona se sale de orden en un culto, por ejemplo, este es un ejemplo, hermanos, no que se haga, ni he visto a nadie hacerlo, gracias a Dios acá, pero si el que da la apertura se sube y lee un texto y empieza a predicar y se tira media hora predicando y de repente dice, quiero cantar 4 coros voy a cantar, y empieza a cantar 4 coros, ya su momento de su privilegio se descompuso y no se va a ver bien por su mala educación. ¿Me explico, hermano? Entonces, no son cosas que, es pecado entonces. No es pecado. Simplemente que su mala educación o la mala educación de la persona le va a llevar a verse mal él o ella. Y va a quedar mal delante de una congregación. De ahí el que da privilegio ya no le va a dar privilegio porque el hermano se tomó 40 minutos en la apertura.
Y de ahí no, ya el de las alabanzas que se olvide. Ya de un solo mensaje. ¿Me explico? Es un ejemplo, como le digo, aquí no lo he visto, gracias a Dios nadie lo ha hecho. Pero por si alguna vez se diera, todas esas cosas son falta de doctrina. Falta de enseñanza doctrinal. Entonces, estas enseñanzas, hoy que vamos a entrar en el bautismo en aguas, estas enseñanzas que son básicas, a veces hasta se olvidan y es necesario volver a recalcar en estas cosas. Vamos a irnos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16. Verso 15 en adelante, vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice Marcos 16:15, y les dijo el Señor a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una pregunta así para comenzar. ¿Cuántos creen que el bautismo es algo indispensable para la salvación? Levante la mano. Que es indispensable. Si no se bautiza, se va a poder ir al infierno. Levante la mano. Muy bien. Qué bien. Los que no creen que es indispensable bautizarse para salvación. Levante la mano. Ven y los otros donde quieran. Los que no saben. No levantan la mano. Los que no saben. Los que están ahorita como Ezequiel, que el Señor le preguntó y Ezequiel dijo, tú lo sabes. No saben lo que viene. No es indispensable. No es indispensable para la salvación. ¿Por qué razón? Porque solo creer en el Señor Jesucristo, la persona se puede salvar. Aquí vamos a ir sacando de dudas y aclarando algunas cosas, porque algunos levantaron la mano y ya tomé nota y así que eso no. No, pero no es indispensable. No es indispensable. Se puede volver indispensable. ¿Ok? No es indispensable, pero se puede volver un pecado si no lo hace. Se lo voy a ir explicando poco a poco. La palabra del Señor dice en Santiago 4:13, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vaya. Digamos que voy a ponerle dos casos. Un hermano acepta a Cristo como usted, como yo, y llega a la iglesia y de repente pasa el pastor y dice, hermano, vamos a comenzar las clases de bautismo, ¿quién se quiere bautizar? El hermano dice, no, ya acepté al Señor, pero no me siento, ¿verdad?, ahorita capaz o en la habilidad de hacerlo. Ahí faltan muchas cosas en mi vida que cambiar y bueno, primer año. Segundo año, pasa el pastor y dice, se acerca el verano nuevamente para ir a bautizar y el hermano ahora ya sabe. Y dice, no quiero. ¿Cómo que no? Todavía no. Estoy bien así, no es indispensable para salvarme, ya creí en el Señor, voy para el cielo. Tercer año, el pastor pasa y dice, vamos a comenzar clases de bautismo, ¿quién se quiere bautizar? Y el hermano, ya es un hermano, 3 años ya no gatean, ¿verdad? Entonces dice, no sé, algún día cuando Dios me ponga en el corazón, ahí es donde hay que tener cuidado. Porque ahí eso se le puede convertir en pecado. Porque pudiendo hacerlo, no lo hace. Y hay personas que no lo hacen porque no quieren vivir una vida muy comprometida con Dios. Y eso es pecado. Es como aquellos que viven una vida en unión libre, o sea, sin casarse y viven en fornicación y no se quieren casar porque no quieren vivir muy comprometidos. Ellos no lo expresan, pero dicen, es que si nos casamos ya no nos vamos a poder separar. Y pues sí, ¿verdad? Y si no revienta, ¿verdad? O si no salen las cosas como queremos, tú por un lado te buscas al tuyo y yo a la mía, por otro lado. Entonces, aunque no lo expresan, esa es la mentalidad.
Entonces la falta de la persona de querer comprometerse con Dios se le vuelve pecado y ahí es peligroso. Ese es un caso. Aquel que llega, acepta a Cristo y no se quiere bautizar. Eso es peligroso. Hay otro que llega, acepta a Cristo en una fase terminal de una enfermedad. Llega y qué sé yo, un cáncer y me estoy muriendo. Ya es una persona que aceptó en una camilla de hospital. Acepta a Cristo y a la semana muere. ¿Se salvó o no? Pero no se bautizó. Entonces, ese caso es el caso que el bautismo no es indispensable para que se salve. ¿Me explico? Pero si una persona teniendo la oportunidad de hacerlo no lo hace, se le puede volver un pecado delante de Dios por no quererse comprometer con Dios y a vivir una vida agradable a Dios. Entonces, si alguien me dijera, no hermano, es que la Biblia dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Se fija el contraste? No dice, mas el que no creyere y no fuere bautizado no será salvo, será condenado. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ya no agrega el bautismo. Mas el que no creyere y no fuera bautizado, no dice así, ¿verdad? Dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo es parte del creer y de la fe de la persona. Voy a detenerme aquí. ¿Hay alguna pregunta ahorita? ¿Quedó claro? ¿Sí? No sé si alguno lo veo con un gran signo de interrogación. Yo estoy tratando de ser lo más claro posible. ¿Quedó claro, hermanos? Muy bien. Entonces, se puede volver algo indispensable, pero no es indispensable. Usted se va a encontrar gente de otras religiones o sectas, por ejemplo, los unicitarios, los de la fe en Jesús. Yo fíjense que soy bien atacado por la gente de la fe en Jesús. A mí fíjense que de la fe, de esas iglesias de la fe en Jesús, yo tengo un concepto, quizás no lo voy a compartir, pero hay predicadores de ellos que me gustan como predican. Excelentes predicadores. Pero ellos cuando uno les dice que uno es trinitario, es que como que han visto a aquel, ¿verdad? Y usted es trinitario. Para ellos, nosotros los trinitarios vamos para el infierno. ¿Y qué son los unicitarios y los trinitarios? Los que creemos que Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Pero hay una iglesia que dice que no hay tal cosa, que solamente es Jesús, que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es el mismo Padre. Y eso va a ser otra enseñanza del reglamento, porque está en el reglamento. Hoy vamos a estudiar a profundidad lo que es la Trinidad de Dios. Pero ellos dicen que el bautismo es indispensable para la salvación. Y si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que volver a bautizarse, porque ese bautismo no vale. Y yo digo, Dios mío, pero mire, si alguien dice, hermano, yo me bauticé y cuando me sumergieron dijeron en el nombre de Jesús, yo sé que es un bautismo correcto, porque el Señor es Jesús, y el que creyera en el Señor Jesús será salvo. Así de sencillo. Pero, entonces, aquí estamos hablando del bautismo. Nosotros no sostenemos que el bautismo sea indispensable para salvarse, pero sí se puede volver indispensable si el cristiano o el creyente no lo hace al pasar del tiempo. Porque, mire, le voy a decir, voy a leer aquí algo del reglamento y luego voy a dar una pequeña opinión. Vamos a leer la introducción. La introducción dice: el bautismo en agua, dicho de paso, ya mandamos a hacer reglamentos, ya pronto los vamos a tener y pues hemos mandado a hacer unos pocos, así que cuando los tengamos los voy a traer. El bautismo en agua es el siguiente paso importante de los principios de la doctrina de Cristo. El bautismo en agua no es simplemente un rito o una ceremonia insignificante
sino que es una experiencia en la vida de un cristiano neotestamentario, o sea que creemos en Cristo, en el Nuevo Testamento, como está registrado para nosotros no solamente en los evangelios, sino también en los hechos de los apóstoles y las epístolas. Entonces, esto de bautizarse se ha vuelto parte del distintivo de la iglesia de Cristo. Los apóstoles bautizaron. A mí me sorprende, y vamos a hablar un poquito de eso, que el Señor Jesucristo se bautizó. Y ya le voy a preguntar por qué cree usted que se bautizó él, pero vamos a dejarlo. Aquí escribí una nota, esto no está en el reglamento, pero es una nota que yo agregué por ahí. El no bautizarse refleja una entrega a medias. Una entrega a medias. Fíjese que como cristianos, si algo a usted le va a dar una plenitud de la vida cristiana, es entregarse completo a Dios. Si usted como cristiano se entrega a medias a Dios, va a haber siempre una insatisfacción. Va a disfrutar la vida cristiana a la mitad. Siempre a la mitad. No va a haber una plenitud. No va a poder servir a plenitud en una iglesia. No va a poder tener puertas abiertas para servirle a Dios. Y va a haber siempre obstáculos en su vida si no entrega todas las áreas de su vida a Dios. Entonces, el no bautizarse, cuando una persona llega y no se bautiza, y se le insiste o hay oportunidades para que se bautice y no lo hace, quiere decir mucho de la persona, y eso para mí refleja una vida a medias con Dios todavía. Cuando uno se entrega completamente a Dios, lo que quiere hacer es hacer todo lo que el Señor dice que hay que hacer, y parte de eso es bautizarse. A mí, yo cuando me bauticé a la edad de 14 años, no sabía mucho honestamente, aunque me dieron las clases y todo, pero no entendía a plenitud lo que significaba el bautismo. Pero doy gracias a Dios de que mi mamá estaba ahí casi con un garrote. ¿Te bautizaron? ¿Te bautizaron? ¿Ya? Casi. Doy gracias a Dios por eso, porque aunque uno no lo vea de esa manera, a veces son los propósitos de Dios que se están desarrollando en nuestra vida. Entonces, si alguien me dice, hermano, pero entonces hay que volver a bautizarse si uno lo hizo así sin querer, es que el bautismo no es como lo siente la persona. El bautismo es algo, una ley establecida espiritualmente que no puede ser repetida. No puede ser repetida. Es una sola vez, porque representa la muerte y la resurrección de Cristo una sola vez por nosotros. No es que cada año el cristiano dice, ay, como que siento otra vez bautizarme, me bautiza, pastor. Eso no se puede, no es parte de la doctrina, porque detrás de eso hay un mundo espiritual que hay que respetar. Amén. Y cuando una persona no quiere bautizarse, se puede convertir en pecado, lo que estábamos hablando. Y ahí es donde es peligroso para la persona, que hasta puede poner en riesgo su salvación. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona vive a medias con Dios, el diablo siempre tiene una puerta de entrada y puede debilitar al creyente. De tal manera que aceptó a Cristo, pero de repente venía el hermano, aceptó y se fue, porque no siguió constante, metiéndose más con Dios y comprometiéndose con Dios. Muy bien, el propósito de esta enseñanza: llevar a cada recién convertido al conocimiento escritural sobre el bautismo en agua, para que pueda disfrutar y recibir las bendiciones de Dios al practicarlo. ¿Cuántos creen, hermanos, que bautizarse en agua es nacer de nuevo? Levanten la mano los que creen. Bautizarse es nacer de nuevo. Muy bien. ¿Cuántos no creen eso? Que bautizarse es nacer de nuevo. No sé dónde poner a esa categoría que no levanta las manos. No es nacer de nuevo. Se lo voy a explicar por qué. Es bueno salir de duda, ¿no? Es bueno salir de duda. Porque nacer de nuevo no es un acto humano, es un acto dentro de cada cristiano. Y ese acto no es si toma la Santa Cena, si se bautiza o no se bautiza. El bautismo es una ceremonia de algo que se dio en el mundo espiritual y físico.
Pero el nacer de nuevo es un proceso del creyente. Es un proceso. Nacer de nuevo significa cambiar enteramente. Ya no es lo que era. Entonces no es que cuando sumergen a la persona y salió nuevo y hasta se oye. Eso no es. No sucede así. No es automático aquello. Se metió en el agua y salió del agua y ya es otra persona. Hasta mira diferente. Saluda. Eso no es así. Sigue siendo el mismo. El nacer de nuevo es un acto de comunión con Dios que se da a través de la comunión con Dios constante. Y Dios va haciendo morir en el creyente todo pecado, todo mal hábito, todo lo que no le agrada a Dios. Y de repente aquella persona ya no es lo que era antes. Y nace de nuevo. Fíjese que esto tiene cierta parte de profundidad porque si bien alguien lo dijo una vez y preguntó, yo me recuerdo de eso, preguntó, ¿cuántos se acuerdan el día que nacieron? Nadie. Si no tiene una mente superdotada. Yo no me acuerdo del día que nací. Mi mamá me cuenta que yo nací a tal hora, tal día y que ya no le digo más, pero nací. Me cuentan. Uno viene a tener cierta conciencia de las cosas a qué edad, como a los 4 años, 5 años. Pero de ahí para allá como que no se acuerda uno, aunque esos recuerdos están ahí, están por ahí, pero uno no los recuerda. Entonces el nuevo nacimiento es igual. El cristiano que acepta a Cristo y después se bautiza y sigue en ferviente comunión con Dios, no siente cuando nace de nuevo. ¿O me pudiera explicar usted cuando nació de nuevo? Yo no se lo pudiera explicar, hablando espiritualmente. Yo no le pudiera decir, mire, yo cuando tenía me acuerdo aquel ayuno, ahí nací de nuevo y de repente otra persona. No, es un proceso nacer de nuevo, que el Espíritu Santo va haciendo en uno. Y mire, hermano, nacer de nuevo es algo tan lindo, porque el Espíritu Santo es el que lo hace. Y cuando uno de ser humano trata de cambiar al hombre, no puede. Haga esto y lo quiere meter al ser humano en un molde que el ser humano no cabe. Pero cuando el Espíritu Santo hace los cambios en la persona, se siente feliz la persona por los cambios que Dios ha hecho en uno, sin necesidad de que le obliguen. Y eso se llama nacer de nuevo. Entonces el proceso del nuevo nacimiento no se da de la noche a la mañana, ni es en el bautismo en aguas. Es un proceso del Espíritu Santo en su trato con nosotros. A medida que nosotros nos vamos sometiendo a Él y vamos buscando más de Él. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, tendrás que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Y esto, hermanos, de que hay personas que piensan de esa manera, que el bautismo en agua es nacer de nuevo. Son dos temas muy separados. Muy separados. El bautismo en agua es una ceremonia, pero nacer de nuevo es un proceso de vida y un cambio que el Espíritu de Dios hace. ¿Claro, hermanos? ¿Está claro? Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí, no? No tenga miedo. Es que si hay preguntas, para mí es importante que salgamos de duda, sobre todo con estos temas tan importantes. ¿Sí? Es una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo bautizo que bautismo? Sí, nada más que la gente lo dice de dos maneras. El bautizo y el bautismo, lo mismo. Es lo mismo. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? La definición de la palabra bautismo o bautizar quiere decir sumergir, zambullir o inmersión. Eso significa la palabra bautizar. La palabra inmersión quiere decir meter en o debajo del agua hasta que quede totalmente sumergido o cubierto por el agua.
Los bautizados por Juan eran bautizados por inmersión, no aspersión. La palabra aspersión viene de asperjar, que significa esparcir agua. Así, esparzo agua y lo bauticé. No. Es sumergir. Esto ya vamos a ver qué significado espiritual tiene. Pero quiero que leamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 23 al 26. Juan, capítulo 3, verso 23 al 26. Yo he tenido personas que me han preguntado, entonces hermano, porque son personas que ellos creen que si no se bautizan se pueden perder. Y hay un ejemplo bien claro en la Biblia, y es del ladrón en la cruz. Ese hombre sí que no tuvo tiempo de nada, hermano. Ni de ponerse una ropa para culto. De nada. Ese hombre estaba colgado y le faltaban unos minutos para morir. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, porque ahí Jesús estaba abriendo la puerta amplia a la gracia. Y el Señor le dijo, hoy vamos a estar juntos en el paraíso. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Juan capítulo 3, verso 23 al 26, dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Muy bien. Juan siempre buscaba un lugar donde había muchas aguas, ¿se fija? Si hubiera sido el bautismo por aspersión, o sea, por andar esparciéndole agua en la cabecita a la persona, hubiera utilizado cualquier riachuelo, pero él siempre buscaba lugares adecuados donde la gente pudiera sumergirse. Ahora, el bautismo de Juan era un bautismo en simbolismo de perdón de pecados. No era el bautismo que el Señor Jesús impuso como un mandamiento para todos nosotros como iglesia. Y eso lo podemos ver, creo que en el capítulo 19 del libro de Hechos, donde Pablo llega a Corinto. No sé si es 17 o 19, pero por ahí está, en Hechos. Y cuando él llega a Corinto, se encuentra como a 12 discípulos que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y les dice, bueno, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y qué es eso del Espíritu Santo? Entonces Pablo dice, bueno, ¿y no han recibido el Espíritu Santo? No, si nosotros solo en el bautismo de Juan hemos sido bautizados. Y los agarra y le dice, vengan, nos tenemos que volver a bautizar, pero ahora ya no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Jesucristo. Y los bautizó de nuevo, porque todavía no habían sido bautizados en el bautismo que Jesús estableció para la iglesia. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron subidos del agua, el Espíritu de Dios los bautizó también en ese momento. Y hablaron en otras lenguas y profetizaron en ese momento. Es que esa es la doctrina de la iglesia, hermanos. Esa es nuestra doctrina. La palabra de Dios. Entonces, cuando hay cosas muy interesantes en la Biblia, porque cuando Juan está predicando en el Jordán y Jesús ya tiene la edad para principiar su ministerio, viene a Juan. Fíjese que Jesús empieza a predicar no dentro de Jerusalén, sino fuera de Jerusalén, donde estaba predicando Juan. A mí se me hizo muy interesante eso, porque es que Jesús tenía que predicar en el lugar donde los corazones ya estaban dispuestos para su venida. Juan, dice la palabra del Señor, que toda la gente venía a él a escucharle. Y venían a oír la palabra que él tenía para ellos, el mensaje que él tenía. Y él les decía, preparen el camino, viene uno detrás de mí que los va a bautizar con fuego, no con agua. Y toda la gente salía a escucharle. La gente que pagaba el precio de caminar por el desierto hasta llegar al río Jordán y escucharlo, era gente que tenía un corazón dispuesto para la venida del Mesías. Entonces cuando Jesús empieza a predicar, predica en el mismo lugar donde Juan estaba predicando, en el desierto, porque ahí es donde estaban los corazones dispuestos. Dentro de Jerusalén estaban los fariseos, estaba la gente religiosa, los que andaban con el pecho de fuera y viendo todo de menos. Jesús siempre habita con los humildes de corazón. Y eso dice algo
algo de la iglesia, de usted, hermano. Dios ha estado con nosotros, no sé cuántos lo han sentido. Y eso significa que algo bueno, que Dios está con nosotros. Y Dios ha visto algo para estar con nosotros. Entonces, el Señor Jesús principia su ministerio ahí. Vamos a seguir leyendo. La declaración de que allí había mucha agua expresa que los que se bautizaban eran sumergidos en esas aguas. En el Antiguo Testamento la palabra bautismo se usaba para denotar la purificación o limpieza o lavamientos en todos los rituales. En el Nuevo Testamento la palabra bautizo, que significa sumergir, tiene un sentido más amplio y expresa la orden de Cristo a sus discípulos: vayan y bauticen. Fíjese que a mí siempre, se lo voy a decir de esta manera: si usted lee el Antiguo Testamento y solo lee el Antiguo Testamento y hace a un lado el Nuevo Testamento, no va a tener mucho sentido y sabor el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento solamente son ilustraciones de lo que tenía que venir. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo Testamento, es que eso es una maravilla, hermanos. Una maravilla. Yo se lo garantizo. Todo el Antiguo Testamento testifica de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una ilustración. Y se lo voy a poner de esta manera. Cuando uno estudia, usted lo puede hacer en su casa. Estudie y va a ver lo bonito que es. Cuando usted estudia la conformación del tabernáculo, su construcción y todo lo que los sacerdotes hacían en su liturgia, su culto y eso, se va a dar cuenta de unas maravillas. Porque fíjese que estaba rodeado el tabernáculo por una pared de tela y también de columnas. Y había una entrada especial para entrar. Lo primero que el sacerdote veía cuando entraba era el altar del holocausto, donde se expiaba por los pecados de todo el pueblo. Dentro de este atrio, de estas paredes, estaba el tabernáculo, que estaba dividido por dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Fuera de eso, del lugar santo y el lugar santísimo, estaba el altar del holocausto. Y después del altar del holocausto estaba el lavacro, una fuente de agua. ¿Ya vio la similitud de creer en Cristo, de la iglesia? Primero entramos por la puerta. Y fíjense que la puerta estaba compuesta de oro, púrpura y lino torcido. Esas eran las composiciones y los materiales. Oro, que representa al gran rey. Púrpura, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lino torcido, la obra y la santidad de Cristo en su vida terrenal. Jesús lo dijo: yo soy la puerta, y quien por mí entrare será salvo. Entonces venía la persona, le daba el sacrificio al sacerdote, el sacerdote lo llevaba al primer ornamento el primer lugar, que era el altar del holocausto, donde se expiaba por los pecados del pueblo. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Creímos en Él, entramos en Cristo, y lo primero que el Señor hizo es perdonarnos todos los pecados. Qué lindo, ¿no? Pero si el sacerdote quería ministrar adentro del tabernáculo, entrar más allá, tenía que llegar al otro lugar, que era el lavacro, y se tenía que lavar. El sacerdote se lavaba cada vez que entraba, sobre todo cuando fueron puestos por primera vez. Aún el mismo Moisés, que vistió al sacerdote Aarón y a sus hijos, también les mandó a que se tenían que lavar, y los lavó. Entonces, si se fija usted, y si lo llevamos a la iglesia, es lo mismo que hace Dios con nosotros. Ese lavacro, esa pequeña fuente, representa el bautismo en aguas, antes de entrar a cosas más profundas con Dios. Porque antes del bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué es? El bautismo en aguas. Es cosa muy extraña de que una persona sea bautizada con el Espíritu Santo si no es bautizada en agua. Es cosa muy extraña.
Yo lo he visto quizás una o dos veces en la vida, que una persona es bautizada, antes de ser bautizada en agua, es bautizada con el Espíritu Santo, pero eso es el Dios soberano que lo quiere hacer de esa manera. Pero la regla que Dios ha establecido es primero una cosa y después la otra. Primero el bautismo en agua y después el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces todo esto, hermanos, nos demuestra a nosotros muchas cosas. El bautismo cristiano tiene la idea expresada de la unión a alguien o a algo. Aquí vamos a entrar en otra cosa un poco más profunda. Cuando una persona se bautiza, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. De una manera más aferrada, más dentro del cuerpo de Cristo. Todos los que ministramos en los altares, todos los que predicamos, los que enseñamos, los que cantamos, los que tocamos un instrumento, que participamos dentro de una iglesia, en un privilegio, tiene que darle gracias a Dios por esa oportunidad. Usted está trabajando en el cuerpo de Cristo y por la edificación del cuerpo de Cristo. Si en el privilegio la persona ya no edifica, ya no hace su trabajo, fíjese bien, se lo voy a poner de esta manera y ojalá que Dios nos dé ese entendimiento de poder profundizar en ello. Cuando digamos que yo me corto y me herí mi pie y vengo yo y me pongo los remedios caseros, ¿no? Había un asunto que le llamaban mertriolato, profundo aquello, entonces se lo pone. Y ahí las agüitas con chichipín, se decía mi abuelita. Y tantas cosas. Y los remedios caseros no funcionaron, no voy al médico, nada. Y me agarra gangrena. ¿Qué le parece? ¿Qué hacemos con ese pie? Lo tiene que amputar el doctor. Porque si no, ese pie va a matar todo el cuerpo. Por eso Dios compara la iglesia con el cuerpo. Entonces, cuando un miembro del cuerpo se contamina, puede contaminar todo. Duele el pie, duele todo el cuerpo. Usted sabe que de repente me agarra un dolor en el pie o en la rodilla y llega un momento que yo no puedo ni caminar. Me mira Ana y ¡ay! No me miré fuerte. Es demasiado dolor. Y qué difícil es tener un dolor, aunque la mano esté sana, aunque la mente piense bien, aunque el corazón esté bien, el pie duele todo el cuerpo y detiene todo el cuerpo. Es algo muy importante, écheselo a la bolsa. Fíjese que si usted habla con personas que le han amputado una extremidad, fíjese en esto, la persona... Los médicos tienen que enseñarle a la persona de que eso es un proceso de sanidad. No tanto físico, sino que la mente, fíjese, a la mente le cortan el pie, pero a la mente siempre le duele el pie, aunque el pie ya no esté. Eso es algo bien impresionante en la medicina. Entonces la persona, me duele el dedo gordo, me duele, pero es que ya no tiene pie. Porque la mente no asimila todavía de que ya no está el pie. En su mente, ahí está. Y duele. Entonces, el cuerpo se murió porque le cortaron el pie. No se muere. Aprende a caminar sin el pie. Eso es algo bien impresionante. Hablando médicamente y también en la iglesia. Porque muchas veces... nosotros no ponemos la gráfica de por qué Dios le llama a la iglesia cuerpo, por estas razones. Entonces cuando la persona está ahí con el pie amputado, pasa un tiempo de depresión, ya no puede caminar, se mira, ya solo un zapato se pone, tiene que usar una prótesis. Eso debe ser bien deprimente. O alguien que veía ahora ya no ve. O alguien que tenía una mano ahora ya no la tiene. ¿Cómo la usa? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y muchas veces cuando nosotros como líderes, oigan bien, o que participamos en el cuerpo de Cristo, no hacemos nuestro trabajo, hermanos, pongámonos chispa, como dicen por ahí. Porque, ¿y usted qué es? No, yo soy pastor. Y solo pajareando de la Biblia. Le va a venir todo abajo.
No tiene que orar, que ponerse, encenderse en el fuego de Dios, hermanos. Y esto no es el pastor, todo líder dentro de una iglesia, todo líder, sino una amputación. No me voy a detener ahí. Muy bien. Ahora, usted ahora ha venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Bautismo, del griego baptisein. Del griego baptisein, es la palabra griega. Fíjese que el griego es un idioma bonito, porque el griego, una palabra significa muchas cosas, no como el español. El español, una palabra es una palabra y significa lo mismo, pero el griego tiene, una palabra puede llegar a tener mucho significado, y a veces expresa una idea la palabra, ya no tanto un concepto, sino una idea. Y eso es lo bonito. Del griego baptisein, ser sumergido, es el lavamiento o inmersión de una persona en agua, en el nombre de la Trinidad, como señal de todas las promesas de Dios al pueblo que están en Cristo. Esto me gustó tanto, por eso lo escribí como una nota. Cuando yo me bautizo, estoy aceptando las promesas de Dios a la iglesia, que Él hizo a la iglesia. Y hoy soy parte de la iglesia de Cristo, no desde Peniel. Gracias a Dios si lo bautizamos aquí en Peniel, qué bendición y qué honor tenerle acá. Pero usted es parte de la iglesia de Cristo Jesús, en todo el mundo. Y es algo tan bonito ser parte espiritual de la iglesia, porque fíjese que yo me he llevado, fíjese que le voy a contar esto. Estaba en Veracruz. Llegué, me tuve que quedar ahí unos días porque los hermanos estaban, y yo llegué muy de noche, y los hermanos estaban lejos, estaban como 4 horas y media. Yo llegué a Veracruz, y ellos estaban en las Choapas, Veracruz. Hubo una complicación con el carro que me iban a rentar y yo me quedé ahí. Pero a mí no me gusta estar sin congregarme en un lugar. Y yo dije, yo voy a buscar un lugar, y gracias a Dios por la tecnología. Busqué en mi teléfono y puse iglesia pentecostal, de los que tiemblan y saltan, de eso. Entonces vine yo y fui. Y entonces me fui y me empecé a adentrar en lugares donde aquí como que asaltan, ¿verdad? Vi yo y dije así. Pero ya iba yo llegando cuando vi a un hermano leyendo la Biblia afuera de la casa. Ay, uno de los míos, dije. Y yo me detuve y le dije, hermano, le dije, Dios le bendiga, ¿no sabe que hay una iglesia? Ah, sí, aquí está cerca, me. Llegué, entré y no había culto. Entonces yo dije, yo quiero un culto, ¿verdad? Donde se adore a Dios. Y me regresé donde el hermano. Y le dije, mire hermano, fíjate que la iglesia no tiene culto, pero yo quiero estar en un culto, le dije. Y él me dijo, yo tengo campo blanco hoy, si quieres quédame. Y me quedo, le dije. Y estando ahí, yo en una casa con los hermanos, me gustó tanto porque ahí es donde uno se familiariza con la gente. Entonces empezamos a alabar a Dios, igual que nosotros, la misma doctrina, muy bonito. Y de repente yo vi que el hermano, en todo el pequeño culto que había ahí, estaba hincado de rodillas. Y de repente se levanta y me llama aparte y me dice, hermano, venga. Fíjese que yo estaba ahí orando y el Señor me hizo sentir que usted tiene que predicarme. De veras, no me puedo escapar, hermano. De veras que no me puedo escapar. Y fíjese que yo he encontrado en la vida que al que lo busca no se le da. Al que lo busca no se le da. Y yo ahí dije, está bien, y ya saqué de aquellos repetidos, pero saqué ahí un mensaje. ¿A qué voy con esto? Que sin credencial, sin conocernos, el apóstol Pablo dice, ustedes tienen un perfume que yo tengo. Y en todo lugar se manifiesta este perfume en todo el mundo. Y uno puede reconocer quién es de Dios y quién no es de Dios. Así como yo dije, estos tienen la misma doctrina mía. El hermano pastor que estaba ahí me dijo, en pocas palabras, usted también es de los nuestros. Sin conocernos, prediqué, fue una bendición y nos quedamos como amigos. ¿Qué le parece?
Es que, hermano, usted forma parte del cuerpo de Cristo, y donde usted quiera que vaya, el sello del Espíritu de Dios está en usted, porque un día aceptó a Cristo, fue bautizado y el Señor lo injertó en este cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Jesucristo. Esto es maravilloso. Esto no es una cosa, ¿y qué es usted, cristiano? Y no es un asunto así. Nosotros no somos como los religiosos, somos lavados verdaderamente con la sangre de Cristo Jesús. Somos algo. Entonces, cuando yo leía todo esto, me doy cuenta de que también para la membresía de una iglesia, cómo es también importante este tipo de cosas. Este tipo de sacramentos, como lo quiera llamar, rituales, bíblicos, pero, en fin, son ordenanzas bíblicas que Dios establece para nuestra bendición. Y a veces las ordenanzas bíblicas van en contra de nuestro ego, fíjense. De veras que sí. Ahí vamos todos al Liverpool. Y las personas que, varios, no todos, no, pero los que se van a bautizar, están ahí con penita, porque pasan los gringos ahí. Oh my God, ¿verdad? What is this? Y el hermanito con la bata grande, ¿verdad? Y ahí, qué pena. Y hay gente que están todavía metiéndose en la vida cristiana. Estamos en culto ahí, alabaré. Y se entremezclan en la gente porque no los vean mucho, ¿verdad? Que les da pena. Les da pena. A mucha gente le da pena porque todavía están en ese proceso. Pero yo fíjense que yo me siento tan privilegiado cuando hacemos esas cosas. Porque no son para todo el mundo, son para gente que Dios escoge para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando nosotros estamos en eso, téngase por dichoso, por privilegiado, hermano, de estar en ese tipo de ceremonias. Son muy especiales. Número 2, razones para enseñar el bautismo en agua. Aquí me voy a quedar, no se preocupe, ya le veo la cara de que quiere arroz con leche. ¿Por qué tenemos, o cuáles son las razones para enseñar el bautismo en agua? En primer lugar, Jesús lo ordenó. Ya solo con eso basta. Jesús lo ordenó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a leer qué dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso fue una ordenanza del Señor. Tienen que ir a ser discípulos, y dice a todas las naciones, bautizándolos. No dice si quiere, si puede, háganlo. Ese será un distintivo de la iglesia. Ese es el distintivo de nosotros como cristianos, bautizarnos en el nombre del Señor. Otra razón es porque el Señor enfatizó la necesidad, creo que no sé si es punto, pero bien, Él enfatizó la necesidad de ser bautizados. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque Jesús nos dio un ejemplo a seguir. Voy a terminar con esto. ¿Algún valiente ahí que me diga por qué cree que Jesús se bautizó? ¿Por qué cree usted? Porque tenía que dar el ejemplo. Número 1. Eso es así. ¿Alguna otra idea que se le venga a usted ahora? ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Perdón? ¿De qué? De la muerte y la resurrección. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Por obediencia. Por obediencia. Está bien. Todo lo que me han dicho está bien. Está bien. Eso de dar un ejemplo, miren, yo le voy a decir algo. La gente se bautizaba en el bautismo de Juan, ¿por qué? ¿Por qué razón? Para perdón de pecados. Pero hoy viene el Hijo de Dios y se quiere bautizar. Igual le dicen, ¿qué es esto? Yo necesito ser bautizado por ti. Yo no te puedo bautizar. Y dice la palabra del Señor que se le oponía. Y Jesús le dijo, deja,
porque así es necesario que cumplamos o que se cumpla toda justicia. Esas palabras representan mucho. En pocas palabras, Jesús estaba avalando y diciendo, este bautismo de Juan no es de él, esto viene de Dios. Y todo el que quiera recibir perdón tiene que bautizarse en el bautismo de Juan. Entonces vino él y dice, así es necesario que cumplamos toda justicia. Así es necesario que se cumpla, por decirle algo, lo establecido por Dios. Entonces, otra cosa, él se quería identificar. Mire, no hay personaje más humilde que el Señor Jesucristo. De veras que no hay. Siendo rey, se hizo uno de nosotros. Bueno, entonces él viene y se bautiza como cualquier otro pecador. ¿Para qué? Para identificarse con los pecadores. Oigan, soy un humano como ustedes. Sin pecado, cualquiera hubiera podido decir, se bautiza por pecador. Pero no, sino que se bautizó porque quería formar parte de la humanidad, identificarse con nosotros. Ustedes son humanos, yo también soy humano. Entonces, todo esto representa algo tan especial, que la palabra del Señor dice que cuando fue levantado del agua, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma, y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Yo a veces no entiendo a los unicitarios, ¿cómo explican eso? Si solo es uno, ¿quién habló y quién fue el que descendió? ¿Y quién es el que estaba ahí en el agua? Es que solo ahí yo me quedo ya satisfecho. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, fíjense que hay una teoría, y esa teoría se dio en la iglesia del primer siglo, o sea, en los tiempos de los apóstoles, y es de que se decía en ese entonces de que Jesús era un personaje que nació, pero que Cristo entró en él cuando se bautizó. Entonces, cuando Jesús, el hombre, iba a morir en la cruz, Cristo lo desampara y lo deja. Qué terrible, ¿no? Entonces viene y muere el hombre, y Cristo lo resucitó de nuevo el tercer día. Jesús nunca dejó de ser Dios, ni dejó de ser hombre. Todo el tiempo fue Dios hecho hombre. Y Pablo luchó, y los apóstoles lucharon contra esa teoría y falsa doctrina en el primer siglo como no tiene idea, porque había iglesias que creían en eso. Muy bien, me voy a quedar hasta aquí, ya siento que se me duerme. Póngase de pie en esta hora, por favor. Yo cuando ya se empieza a distraer, a cabecear, ya aguanto bastante. Y ya cuando uno está cansado ya no agarra la enseñanza. Pero espero que haya aprendido algo en esta noche. Y si no, pues ahí repasa la enseñanza ahí por las redes sociales. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Padre, en esta hora te damos gracias por Cristo y te damos gracias por todas sus bendiciones. Y las bendiciones que tú has derramado en los que ahora somos la iglesia. En esta hora yo te ruego, Dios eterno, que bendigas a tu pueblo. Bendice a cada uno de los que está acá, a los que ha escuchado tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a ir siempre de victoria en victoria, entendiendo mejor tu palabra. Guárdanos, Señor, de desviarnos del camino correcto, Señor, de la Sagrada Escritura y de esta sana doctrina, Señor, que se nos ha impartido. Te ruego, Señor, que bendigas la iglesia, Señor, que nos ayudes a crecer en ti. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido hacer en esta noche y por tu linda presencia con nosotros. Gracias, Señor, en esta hora. Bendice a tu pueblo, llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día sábado. Recuerden